Estoy en la casa de mi sobrina y acaban de adoptar un gato. Aquí está, Gustavo le pusieron. Y el gato mira para todos lados incómodo, como que no se halla, como que no se siente a gusto. Claro, los gatos son unos animales muy limpios, ellos necesitan un lugar específico para sus necesidades. Arena que ellos identifican después con el olor. Eso le vamos a solucionar a mi sobrina. Vamos a hacer una especie de mueble, un cajón arenero, un cajón donde el gato puede entrar y tenga su caja con arena disponible. Podríamos comprar el arenero más bonito y tenerlo aquí, ¿no es cierto? Pero miren lo que pasa. La ventaja de tener un mueble arenero es que puede contener la arena, al gato haciendo sus necesidades y siempre vamos a tener un lugar limpio y ordenado, que es lo que uno quiere cuando vive con el gato dentro de la casa. Se trata de una estructura construida en melamina de 15 milímetros, que mide 90 centímetros de largo, 45 de profundidad y 48 de alto. Tiene dos puertas para ocultar la caja arenera y un ingreso abierto con un rascador, que se conecta con el arenero sin necesidad de tener que abrir las puertas. Con este material vamos a construir nuestro arenero. Es una placa de melamina, que en este caso ya está dimensionada, de 15 milímetros. Lo mejor de esto es que es muy lisa la superficie y se puede lavar, es perfectamente lavable, pero lo mejor de todo es que la pedimos dimensionar en la tienda. Así que llegamos con todos los trozos acá y a trabajar. Para este mueble arenero usaremos dos trozos de 90 por 45 centímetros como base y tapa, un trozo de 90 por 43 como pieza trasera, dos trozos de 43 por 43,5 para los laterales, un trozo de 18 por 43 como vertical o parante interior, un trozo de 40 por 48 como bandeja corredera para el arenero y dos trozos de 25,5 por 42,5 centímetros para las puertas. Estos recubrimientos de melamina que se usan en las planchas de aglomerado son mandados a hacer para muebles que van en logias, en baños, en cocina, en ambientes húmedos en general. Eso sí, hay que tomar la precaución de sellar los bordes con un tapacanto, eso los voy a mostrar, y así evitar que se meta la humedad ahí entre medio. Este es el tapacanto que vamos a usar y lo bueno es que viene encolado y es muy fácil instalarlo. En este caso usaremos un tapacanto que ya viene encolado, podría ser también uno que se pega con adhesivo contacto, pero este que elegimos es muy fácil de usar, solo se corta la medida con una tijera y se activa el pegamento con calor, puede ser un secador de pelo o plancha, no aplicando el calor directo sino sobre un papel de diario o tela. Para que se adhiera bien recomendamos pasar la plancha caliente al máximo y lento, unas 4 pasadas sería suficiente. Después se corta el exceso con la parte roma del cuchillo cartonero, es decir, la que no tiene filo. Otra técnica es rebajar el sobrante con una lima de media caña. Bien, aquí tenemos nuestro arenero despedazado, ¿no es cierto? Vamos a ir armando este cajón. Esta pieza de acá, que es la pieza del medio, que es más corta, porque permite la entrada del gato por el lado. Y estos son los laterales que van acá, que van a ir dando la estructura a nuestro cajón. Entonces vamos a ir atornillando los laterales primero y después la parte del medio. El sistema de fijación lo haremos con broca avellanadora, tornillos de 1/5 y prensas de escuadra. Los laterales van sobre la base en sus costados y hacemos 3 fijaciones para cada uno. El primero a 3,5 centímetros, el del centro a 21,5 y el último a 2 centímetros. Avellanamos siempre para hacer una guía y que el tornillo quede completamente dentro de la madera. Después fijamos el parante o pieza del centro a 35 centímetros desde el borde del lateral izquierdo. También con 3 tornillos, a 2 centímetros, a 9 y a 16.
Luego ponemos la trasera con el mismo sistema de allanado y tornillos. A 3,5 centímetros, 21,5 y 2 centímetros. Para terminar la parte de la estructura gruesa, atornillamos la cubierta del mueble arenero, fijando los laterales a 4,5 centímetros, 21,5 y 2 centímetros, y en el parante a 2 y 16 centímetros. Ponemos los cubretornillos adhesivos no solo en las fijaciones que quedarán a la vista, sino también en la trasera, ya que además protegen la madera aglomerada contra la entrada de humedad. Podríamos decir que ahí ya está listo. Tenemos el arenero, la entrada para el gato, pero lo vamos a hacer más pro esto, ¿no es cierto? Somos profesionales ya. Aquí tiene una bandeja y esta bandeja, para que corra bien y yo tenga buen acceso al arenero, le voy a poner estos rieles telescópicos que uno está acostumbrado a verlos laterales, ¿no es cierto? Porque mueven los cajones. Los vamos a poner en la base, los vamos a poner así, cosa que la bandeja salga libremente hacia adelante. ¿Qué les parece? Los rieles los extendemos y separamos para fijar primero la parte telescópica a la bandeja, a 8 centímetros desde cada borde. Usamos para esto los tornillos que vienen incluidos, pero es buena idea hacer una pequeña guía con un punzón para que sea más fácil atornillar. Luego, la parte fija del riel la ponemos en la base del mueble. Para esto presentamos la bandeja alineada en el espacio y marcamos la posición de los rieles. Y vamos a poner las puertas ahora. Es necesario intimidad para el gato y que esto sea higiénico y estético. Así que vamos a poner unas puertas acá, 2 hojas, y como bisagras vamos a usar la bisagra tipo Robocop para no tener que hacer esas perforaciones tan incómodas. Y por supuesto, para abrirlas bien, 2 tiradores muy bonitos que los vamos a instalar ahí arribita. Las manillas van alineadas 4 centímetros desde el borde y sus fijaciones a 2 y 9 centímetros. Primero se hace un agujero con una broca para madera de 4 milímetros y después se atornilla desde atrás. Van 2 bisagras por cada puerta y para ubicarlas hacemos una guía de referencia a 5 milímetros desde el borde. Ahí va el canto de la bisagra y distanciada 5 centímetros desde los extremos. Después se pone en el mueble, una vez en el lateral y la otra en el parante, dejándola por dentro de la estructura. Usamos para esto los tornillos que vienen incluidos con la bisagra, pero si fuera necesario, puedes hacer una guía para facilitar el trabajo de atornillado. En esta caja entonces vamos a poner la arena para el gato, que no es cualquier arena, es una arena sanitaria, que lo que tiene es que absorbe la humedad y elimina el mal olor, entonces es perfecto para tenerlo en un ambiente cerrado. En la parte abierta pondremos un rascador para las uñas, así evitamos que se vayan a rascar en los sillones o en las patas de los muebles. Y así no vamos a dañar ni sillones ni alfombras. Colgaremos una pala en un cáncamo, así podremos mover la arena y retirar los residuos. Y armaremos un lugar en la cubierta del mueble con su cama bien acolchada y en el piso un tapete para el comedero para que tenga agua y su alimento. Y listo, aquí está el mueble para el gato. Lo mejor de todo, este material es melamina y se puede limpiar con mucha facilidad. Y ustedes ya saben que todo lo que necesiten para el hogar o para sus mascotas lo pueden conseguir en sodimac.com. Aquí en la descripción les dejo el link y van a llegar derechito. Así que aprovecha, suscríbete y activa la campanita. Hay un montón de contenido que te va a empezar a llegar de primero. Y cualquier duda que tengas de este proyecto y cualquier otro que se te ocurra, ya sabes, pregunta al especialista en jum.cl.
Todo esto lo puedes encontrar en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.